identifiquen los eventos que le quieren decir, que le quieren reprochar. Y hay que escribir sobre cada evento. Escribes sobre el evento. Es que no me gustó esto, bla, 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 hasta que llegas a un punto de X. Bueno, ya no me duele, ya no lo siento. Y claro que al escribir van a sentir enojo, tristeza, pueden agarrar un cojón y sacar todo el enojo, pueden llorar todo, hasta que en este tema ya no sienten nada. Entonces pasan al otro tema. Y también, y saquen como pueden lo que saquen, hasta que terminen la lista. Es importante que no haya interrupción, no haya celulares, porque entramos en otro estado de conciencia, en otro estado dentro, donde regresamos a la niñez, que no haya interrupción porque nos van a regresar al día de hoy y entonces pues se devuelven a desconectar. Bienvenidos a Grow Together, desaprende y transfórmate. Esta es nuestra 16ª temporada. Comenzamos. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Grow Together, desaprende y transfórmate, episodio número 211, Héctor. Así es, Juan, así es, episodio 211. Y además déjame te cuento que el día de hoy estoy de manteles largos porque tengo la oportunidad de recibir, o tenemos, Juan, la oportunidad de recibir a una persona que es muy importante en mi vida, Lucy Perrot, que ahorita la vamos a presentar. Ella es mi mentora desde hace algunos años, y gracias al acompañamiento que hemos tenido la oportunidad de convivir y de compartir en los últimos años, pues han sido herramientas muy padres de desarrollo, de crecimiento personal y pues nada más y nada menos que de desarrollo de vida pues sí lo voy a decir así, de desarrollo de vida, de plenitud y de una serie de cosas que han sido muy benéficas para mí y para mi familia. Entonces ya teníamos por ahí algunos meses queriendo coquetear con Lucy para invitarla, pero por algunos temas de agenda no habíamos podido coincidir. Y pues nada, Juan, traemos un temazo porque la verdad es que ahorita vamos a presentar a Lucy, pero es una súper experta en este tema de cómo hackear las emociones para que jueguen a nuestro favor y que en el aprendizaje del proceso de entender nuestras emociones y poder hackear aquellas cosas que eventualmente se atoran, pues podamos sacarle un gran beneficio para el más alto beneficio personal y de la gente que nos rodea. Entonces, Lucy, qué alegría tenerte acá. Mi corazón está rebosante de felicidad y me encanta poder recibirte. Bienvenida. Muchísimas gracias, Héctor, y bueno, y Juan. Es un placer que me hayan invitado y yo pueda compartir a nuestra audiencia y ojalá pues lo que compartamos les haga la vida un poco más fácil, porque hablando de emociones ya sabemos que entramos en un camino medio complejo y con toda la información que existe y que existe en redes, en libros. De pronto no sabemos muy bien qué hacer con nuestras emociones, ni qué sirven, ni nada, ¿no? Entonces, pues esperemos que sea práctico y cualquier cosa que tengan duda, por favor, pídenlo para que lo podamos desmenuzar y se puedan llevar como, no está tan difícil jugar con esto de las emociones, ¿no? Claro, y un placer y un gusto tenerte acá con nosotros, Lucy. La verdad es que el tema, pues lo hemos hablado y abordado de diferentes maneras en algunos de los episodios que hemos de estos 211, y siempre es importante para nosotros pues tener diferentes perspectivas, diferentes experiencias, porque seguramente alguna de ellas pues le ayudará más pues a quienes nos siguen, quienes nos escuchan por este medio, ¿no? Entonces, nosotros muy contentos de abrir este foro para este tipo de temas, ¿no, Héctor? Así es, querido Juan. Y pues nada, para quienes no conocen a Lucy Perrot, vamos con su introducción. Lucy Perrot, nacida en la ciudad de Montreal, Canadá. Es autora de libros como La ciencia de la vida, Equilibra tus emociones naturalmente con aceites esenciales terapéuticos. Autora de diplomados como Transfórmate, Medicina y Psicología Energética, La ciencia de la vida, un arte de vivir, y tiene diferentes licenciaturas como Enfermería, Administración de Empresas, Comercio Internacional y Aduanas, y además es psicoterapeuta especializada en codependencia, logoterapia, terapia de imperfección, reingeniería psicosomática, técnicas de PNL y metafísica. Tiene diferentes certificaciones como profesor instructor certificado por Chopra Center University de California, profesor instructor certificado por la Universidad Benemérita Autónoma del Estado de Puebla, Master Life Coaching Certification, Psicología Positiva, entre otras. Además, es consultora
profesor catedrático para docentes directivos y personal administrativo del TEC Milenio en Puebla, capacitación de empresas a nivel directivo y operativo, entre otras más. Lucy, con su cautivadora pasión por la enseñanza, gradualmente ha logrado liderazgo y congruencia en sus herramientas de instrucción, que han ayudado a muchas personas a sanar, a transformar sus pérdidas en ganancias y finalmente a encontrar un sentido en sus vidas. Bienvenida, Lucy Perrot. Qué lindo, muchas gracias. Pero bueno, sí, está bien. Qué bueno, Lucy. Ahora sí que para ir empezando con este tan interesante tema y abundante, ¿no? Y con toda la experiencia que pues Héctor nos hizo favor allá de hacer en tu presentación. Yo lo he dicho varias veces, somos seres emocionales, ¿no? Entonces, de acuerdo a tu experiencia, a tus conocimientos, ¿cuál es el rol de las emociones en nuestra vida? Mira, voy a empezar con un poco de qué estamos constituidos antes de entrar con qué son las emociones, ¿no? Somos un ser energético, de base. Entonces, pues todo funciona con un sistema de meridianos, que es como el sistema circulatorio, pero bueno, energético. ¿Qué sucede? Pues las emociones, su palabra lo dice, va más en inglés, de emotion. La E en física representa energía, emotion, movimiento. Entonces, las emociones lo que hacen realmente son un medidor de cómo va tu nivel de energía. Si está alto, si está bajo, si está medio. ¿Por qué es bien importante? Porque todos los órganos internos, físicos, el ser humano biológico, está nutrido de un sistema energético para funcionar. Entonces, esto nos avisa cómo está nuestro nivel energético para nuestro sistema biológico, antes de irnos en la parte romántica de las emociones, ¿no? Entonces, su primera función es medir y avisarnos y guiarnos a decir, si tienes un malestar, es que no estás bien y no estás recibiendo suficiente energía para que tus órganos estén en óptimo estado. Y obviamente es a través del sistema de chakras y esas cosas que hoy no vamos a entrar, pero cada chakra tiene sus emociones o nos avisa de ciertos temas emocionales, ¿no? Entonces, bueno, principalmente es eso, es una guía para decirnos, ¿tienes malestar? Tu sistema no está bien. Y según lo que dice, son sensaciones a través de enojo, tristeza, miedo, impotencia, nos va avisando qué está pasando y qué nivel tiene para que uno pueda tomar una acción en pro de reequilibrar ese sistema y lograr el bienestar. Cuando estamos en bienestar, el sistema energético está fluyendo bien, está nutriendo bien. Cuando hay malestar, aguas, ahí está el foco, ¿no? Y en general el malestar se representa a través de las emociones. Sí, fíjate que abordas un tema que pues al final pues es esa energía que nos pone en movimiento o no, ¿verdad? O nos pone en cierto tipo de movimiento que nos ocasiona y nos genera otro tipo de situaciones, de circunstancias que al final impactan en nuestro bienestar y en nuestra calidad de vida. Así es. Y eso, como es algo que, si de por sí, al menos en México, no somos dados de que me duele la muela y me voy a esperar hasta que me duela mucho para ir al dentista, ¿no? O mientras me pongo otras cosas o me aguanto, ¿no? Porque lo aguanto mucho, con algo que realmente percibimos como un dolor, pues con una emoción que muchas veces sentimos, pero a veces hasta, en algunos casos, pues es normal, ¿no? La normalizamos, o en otros casos la minimizamos, y entonces no aprendemos como a vivir con ello, y lo que nos compartes pues es muy relevante para nuestro día a día y para estar bien hoy, pero también en el futuro, ¿no? Entonces, esto nos genera algo de aprendizaje diferente digamos, a estar mucho más atentos y mucho más presentes en percibir eso. ¿Cómo ves, Héctor? Sí, Juan, y como dice Luz, en determinado momento llega un momento en el que se vuelve constante. Se fue el sonido, ¿no? ¿Se fue tu sonido por alguna situación, Héctor? Hola, hola. Ya, ahí ya está.
¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, claro. Ah, perfecto. Y como decía Lucy, Juan, que eventualmente cuando va fluyendo bien la energía, pues está padre, porque si emocionalmente estás bien, pues entonces tu día a día está padre, estás en equilibrio, eventualmente lo hemos visto, se dan los proyectos, te va bien en tu trabajo, las relaciones familiares están bien, las relaciones sociales también se dan bien, a nivel salud estás bien, todo el flujo pues termina siendo un círculo virtuoso, ¿no? Pero por otro lado, cuando las emociones no están en un equilibrio adecuado, como bien dice Lucy, pues entonces empiezas a ver atores por todos lados y no fluyes correctamente. Pareciera ser que el nivel de estado vibratorio, en lugar de que esté en una vibración alta, que estás cerrando ciclos, vas bien, estás correcto, pues también hay atores y la vibración está baja. Inclusive, pues hasta te llegas a encontrar, platicamos Lucy y yo hace algunos meses, que hasta te llegas a encontrar gente en la calle y se te quedan viendo mal, pero en automático, sin tú haber provocado nada, pues a lo mejor no conscientemente, pero traes una lectura en el rostro, en la forma de interactuar, que eventualmente pues comunica, ¿no? Y pareciera ser que todo lo que está alrededor pues empieza a problemarse, empieza a verse con conexiones a lo mejor no adecuadas para lo que cada uno de nosotros espera en nuestro día a día. Entonces ahí la importancia de que eventualmente prestemos atención a dónde están esas emociones, a dónde está ese estado de energía que nos comenta Lucy, porque eventualmente puede estar vibrando de manera adecuada o no, y el nivel de conciencia tiene que darnos para atenderlo, para estar presentes, para dedicarle tiempo a ser acompañado, en este caso como Lucy me ha acompañado en los últimos años, para poder reparar todo eso, ¿no? Entonces me encanta que estemos hablando de esto, Lucy, porque a final de cuentas, como bien lo dices, pues las emociones son esta guía. Y me gustaría preguntarte, ¿por qué las emociones deberían ser esta guía consciente para todos, ¿no? Que nos permita inclusive hasta ser un faro para tomar decisiones. Mira, yo creo que hablando de la parte energética, espero contestar tu pregunta y si no me regreso, pero hablando de cómo atraemos a la gente y cómo percibimos las cosas, ¿no? Aquí hay dos factores, las emociones que no se liberan, pues se reprimen y o reaccionamos, porque bueno, el cerebro percibe y se va, lo analiza y yo vuelvo a repetir un ciclo que realmente viene de la niñez. Entonces, vuelvo a reaccionar a lo mismo y interpreto absolutamente lo que veo, lo que siento, todo lo interpreto a partir de una memoria que tiene un campo magnético. Entonces, si yo, son lentes, ¿no? Entonces, si yo ahorita estamos con ustedes o las personas que nos hacen favor de escuchar, nos están viendo y yo le recuerdo a su abuelita que le caía regordo, el cerebro en este momento dice, esto está aburrido y lo apaga, ¿no? Entonces, y no es conmigo, no es personal, cuidado, no tomemos las cosas personal. Nosotros reflejamos a través, precisamente interpretamos y todo lo decidimos a partir de lo que interpretamos. Porque aquí hay un mecanismo también mecánico. El pensamiento y la emoción juntos crean nuestra realidad. El pensamiento es la atención. El pensamiento es a lo que le pongo el foco, ¿ok? Y la emoción es la intención, es el campo magnético que tenemos. Entonces, doy un ejemplo, ¿no? Si tenemos una alberca de pelotitas de colores que conocemos todos si tenemos hijos, si vamos y si pongo la atención en una pelotita roja, bueno, mi tema es rojo, pero según la emoción que yo tengo, voy a hacer que se conjunte hasta que sea materialmente visible al ojo humano, ¿no? Y ya podré ver realizado lo que yo he pensado y he sentido. Entonces, si yo tengo miedo, obviamente no se va a conjuntar lo que yo he deseado, porque el miedo no me permite, el mensaje es no me lo des, tengo miedo a tenerlo, tengo miedo, ¿no? Todos esos mensajes inconscientes. Entonces, entender que las emociones es ese campo magnético, mi aura, toda la información que está, y me permite interpretar la realidad que finalmente es de cada quien en su cabeza, ¿no? De cierta manera, y pensamos, el otro me lastimó, el otro me hizo, el otro es su culpa si yo me siento así.
Él es responsable, ¿no? Qué mala suerte tengo, me corrieron del trabajo, que, ¿no? Y podríamos seguir. Y esto se debe a nuestra percepción, a nuestra emoción, que este campo puede estar muy cerrado, por lo tanto no está expandido. Entonces, entre las emociones más dolorosas, yo no uso en negativas, porque creo que, como tienen un mensaje, las emociones son positivas. Entonces, yo digo, son dolorosas o son agradables, ¿no? Son placenteras. Entonces, cuando son dolorosas, el campo, obviamente nos protegemos con algo que duele, ¿ok? Entonces, aquello que es así, pues las antenas son pocas extendidas para poder obtener y hacer que se sincronice la energía para que se dé. Entonces, de pronto se me dio súper fácil. ¿Qué pasó? Pues andaba súper alegre, súper confiado, súper agradecida o agradecido, y entonces las cosas se empiezan a conjuntar. Por eso es tan importante poder liberar las emociones que están bloqueadas en el sistema de meridianos o el circulatorio energético que tenemos, porque nos impide ver con claridad, con luz, porque la luz no sube, se queda ahí atorada y se repiten los mismos ciclos. No sé si esto queda claro como explicación. ¿Sí queda claro? Sí, Sí, completamente. Entonces, si yo tengo miedo a algo, pues claro que influye mi decisión. Si yo digo, tengo que empezar, tomaré un ejemplo, no sé, me corrieron del trabajo, hoy tengo que empezar a ser autónoma, ¿no? Eh, pues claro que me da miedo, es algo que nunca he hecho, lo nuevo da miedo. ¿Y por qué da miedo? Pues gracias que nos dé miedo, porque entonces vamos con cautela, bueno, yo hablo francés, luego las palabras no son tan claras, me perdonan, pero vamos con cautela, ¿no? Vamos con precaución. Entonces, el miedo te avisa que no es un mecanismo automático, no estás acostumbrado o acostumbrada, y entonces tienes que ir con pasos despacio. Entonces el miedo existe. Si voy en carretera y veo neblina y agua, si van a Veracruz, yo soy de Puebla, entonces me toca cerca, pues claro que estás como todo alerta y entonces ves la situación con todos los sentidos y esto nos permite tomar mejores decisiones, pero también el miedo paraliza. Entonces puedo no dar el paso porque a mi papá le fue mal o por alguien le fue mal o te están diciendo, no hagas esto, que tal pierdes todo. Pues esto es el mayor tema del ser humano. Es lo que maneja las emociones, la pérdida. Y si pierdo, ¿no? Entonces al final nos paraliza. Y atrás del enojo, de la tristeza, está el miedo. Entonces, finalmente, claro que influye mis decisiones. Si estoy enojada, claro que voy a decir cosas y voy a hacer cosas que no haría si estuviera en paz, ¿no? Y si estuviera en armonía. Si estoy triste, pues hasta se suicida, ¿no? Sí. Claro que influye en las decisiones, porque la emoción influye en mi percepción de la vida. Y la puedo ver negra, la puedo ver súper excitada, y les voy a decir, inevitable que pasemos por todas las emociones, ¿no? Entonces, no sé Así si es. quedó como más claro de forma mecánica, a no tenerle No, miedo a las emociones, ¿no? me encanta de entrada la nomenclatura que usas de no decir de positivas o negativas, sino dolorosas y aquellas que conectan más con el bienestar. De entrada nos ayuda a acercarnos a la emoción de manera diferente, porque obviamente el hecho de que yo las conceptualice de esa forma, pues entonces mi relación con ellas es más allá de decir positivo o negativo, es ¿qué me Claro. estás queriendo decir? ¿Cuál es el mensaje que traes el día de hoy? Para que yo pueda ver cómo le entro, porque eventualmente pues nos pasa, ¿no? Cuando tenemos una mudanza o que nos vamos a mover a algún lugar, pues eventualmente detonan un montón de cosas que te dicen, hey, aquí está pasando algo, cuidado con esto, cuidado con aquello, y mira esto, y mira lo otro, tal, tal, tal. Entonces, cada una de estas cosas que provocan miedo son avisos. Presta atención. El tema de lo vemos ahí con mi pareja, ¿no? Oye, préstale atención a el colegio de la niña y ahí hay un tema que atender porque ya está el aviso que te está diciendo, ojo, préstale atención
más vale que lo atiendas para que esa emoción no se vuelva, ¿cómo se llama? Algo doloroso, porque inclusive hasta, no sé, Lucy, tú nos dirás, puede ir hasta por etapas. Primero un primer aviso donde dice, oye, préstale atención y atiéndelo, ¿no? Pero si no le prestaste atención, pasado mañana puede entrar ya en la categoría de emoción dolorosa. Entonces creo que esta convivencia con mis emociones o nuestras emociones desde esa óptica, creo que es un paradigma completamente diferente, ¿no, Juan? ¿Qué opinas? Fíjate que ahora que Lucy lo comentaba, de cambiar esta perspectiva de esto es positivo o esto es negativo, ¿no? Hablando de emociones, tú te das cuenta que inclusive eso lo hacemos porque la emoción que Lucy la comenta y creo que me ayuda a entenderla más como dolorosa, ¿no? Porque con una disfruto, ¿no? La que es positiva, en el contexto que luego le ponemos, pues esa me motiva, me mantiene contento, ¿no? Y la dolorosa, cuando le dices, en lugar de decirle negativa, le pones la connotación dolorosa, pues me pone triste, o sea, me siento mal. O sea, creo que cambiarle, parecía algo muy pequeño, pero cambiarle la connotación de negativo a dolorosa es diferente, porque todos hemos sentido dolor por algo, inclusive físico. Te golpeas, ¡ay, me dolió! O sea, a veces hasta lloras porque te dolió mucho, ¿no? Y eso, pues, eso sucede con las emociones dolorosas, ¿no? Entonces, si le quitas esta connotación de positivo o negativo y dices, unas que me dan bienestar y otras que me son dolorosas, de entrada me da como un approach, un acercamiento a entender y a ver cómo reacciono a las emociones de una manera distinta de la que normalmente, porque luego decimos lo negativo, pues es malo además, ¿no? O sea, lo negativo es malo, entonces no me tengo que enojar, no tengo que llorar, no tengo que, espérate, o sea, pues si lo sientes, tienes que estar. El tema es cómo, lo decías tú hace un ratito, cómo lo manejas a tu favor. Y hacia allá iba mi pregunta, ¿no? ¿Cómo le saco provecho cuando estas emociones negativas, o más bien ahora aprendiendo de esto, dolorosas, pues, ¿cómo le hago para sacarle provecho a una emoción dolorosa? Bueno, primero voy a ir más allá todavía, es lo que es doloroso puede ser más positivo que la emoción placentera. Y ahí les va. El cerebro, somos seres arcaicos, somos seres de millones de años con muchas reacciones de sobrevivencia. Y una de ellas es el dolor y el placer. Entonces, si nos regresamos, yo digo, al tiempo de los mamut, ¿no? El dolor avisaba de, oye, te cortaron, córrele o enfréntale porque tu vida está en peligro, ¿no? Y el placer era, estás a salvo, ya bajo el arbolito, ya el mamut ya se fue, ¿no? Sin embargo, hemos evolucionado en un mundo bien diferente. Entonces, algo que me dé placer, una emoción placentera, no necesariamente es bueno. Y lo que me da dolor no necesariamente es Malo. malo. Y ahí está. Si yo me meto una buena borrachera, si me meto ahí, ¿no? Un churrito de marihuana, y sí. O Ahí algo de esas cosas. cristal o whatever existe, pues claro que me da una sensación placentera. ¿Es positivo? Pero el cerebro no distingue. Entonces el cerebro siempre va a favorecer el placer. Nos hace decidir por el placer y evitar el dolor. Y no importa si entrarle al dolor te va a liberar. Porque entonces enfrentar el miedo, enfrentar el enojo, reprogramar, como Héctor a lo mejor conoce esa técnica que usamos, que es liberar las emociones, podremos hablar un poco más adelante, más bien, ¿qué hacemos para liberar? ¿Esto qué sucede? Pues eso sí te libera, eleva el nivel de frecuencia vibratoria y te sientes en paz. ¿Ok? Pero el seguir el placer de forma, porque el cerebro arcaico por sobrevivencia te lleva al placer, no necesariamente es positivo. Entonces ahí no solo son emociones dolorosas y positivas o de bienestar, pero cuidado, me llevan a lo que quiero, me llevan realmente a un bienestar, seguir las placenteras y no enfrentar las dolorosas.
¿no? Porque entonces las dolorosas muchas veces tienen un mensaje muy positivo. Y las placenteras me pueden decir, no es el buen camino, como si queremos hablar de adicciones, ¿no? Que a mí no me gusta la palabra adicción, yo digo que son malos hábitos, ¿no? Porque tomar agua todos los días, pues es bueno, un buen hábito. Y la adicción es un mal hábito, nada más, ¿no? Entonces, eso también nos pone en cuestionarnos y decir, a ver, ¿qué onda con las emociones? ¿Cómo las calificamos? Entonces, depende de la situación. ¿Me explico? Ujú. Entonces, esto nos pone, ¿y cuál era la otra pregunta? Bueno, el mensaje, la emoción tiene un mensaje para ti. Entonces, sí hay que escucharlas bien atentamente, porque bien adentro, ¿no? Porque el enojo te dice algo que estás viviendo que hay que reconocer y validar. Nadie está loco. Digo, no hay gente loca, hay gente herida. Bueno, podemos parecer locos, ¿verdad? Pero no me gusta como las etiquetas, sino la gente está herida. Y esto viene muchas veces de la niñez, ¿no? Que Claro. recibimos un impacto, dolió, se guarda en la memoria y el cerebro dice a evitar. Entonces, muchas veces, situaciones que nos dijeron, que vivieron, lo evitamos y la verdad nos exentamos de tener una vida una vida mucho mejor o súper padre por no enfrentar aquello que nos causó dolor, porque el cerebro nos dice evítalo. Ujú. Y esto es lo que realmente hay que tomar conciencia, porque mi pregunta es, ¿el miedo que has escuchado, qué has perdido gracias por escuchar ese miedo? ¿Qué cosa no has vivido, no has avanzado, no has superado gracias a escuchar ese miedo? O ese enojo, o ese rencor. ¿Con cuántos familiares que amamos y nos hemos dejado de hablar por tener una emoción guardada en el sistema y que se repite aquí? Entonces yo digo, hay que liberarlo, porque no solo sucedió una vez, que de por sí causó dolor, pero cada vez son millones de veces que hemos vivido ese dolor y la gente lo atesora como si fuera lo último que debe llevarse a la tumba, cuando lo único que hace es repetir un patrón programado. Somos programados como computadoras, ¿no? Entonces, sí es importante realmente asentarse a decir, bueno, esta emoción, ¿qué me dice? ¿Para qué me sirve? Claro que me sirve para decirme algo. Y al rato les diré, pues, de las emociones principales, cuál es su mensaje, para que podrán apuntarlo y decir, cuando siento enojo, pues, ¿qué me quiere decir? Pero sí hay que aceptar la emoción, es un regalo, es realmente un regalo que me dice, eh, te estoy guiando. A veces tiene que hacer a sola, pero claro, lo primero que hay que quitar es que las emociones nos hacen débiles o nos hacen mostrar débiles. No, es parte de nuestra vida, de nuestro crecimiento, de nuestro avance. Son los semáforos. ¿Qué sería la ciudad sin semáforos? ¿Qué sería mi vida sin semáforos? ¿No? Entonces hay que aceptar la emoción, hay que escuchar su mensaje, que fluir con ellos, hay que expresarlos. Ya les diremos ya más adelante cómo hacerlo, ¿no? Y quisiera compartirles después el mensaje de cada uno, no poquitos, pero para que sepan qué te está diciendo, ¿no? Esto es lo que te guía. Entonces no sé si esto les hace sentido. Sí, 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 digo, a mí me ha sentido por varias cosas, ¿no? Obviamente, como dices, muchas de nuestras reacciones pues están ya ahí memorizadas, guardadas en nuestro cerebro, nuestras conexiones neuronales, nerviosas y nos hacen hacer y como dices, no siempre una emoción dolorosa te lleva a algo negativo, sino depende de lo que estoy entendiendo, depende cómo la aproveches, depende cómo la resuelvas, depende cómo la tomes y no la uses como para pobre de mí, me quedé sin trabajo y me voy a latillar, ¿verdad? Y ya no voy a conseguir trabajo y ahora qué voy a hacer. Si te vas por ahí, claro que la emoción te puede llevar en un camino que seguramente no va a ser el más agradable, ¿no? Y si la tomas como que, oye, bueno, ok, sí, voy a aprender qué hice mal o qué pude haber hecho mejor de eso, aprender cómo, ok, pues es una oportunidad para reempezar o para
poner un negocio, para hacer otra cosa, le pones, empiezas a dar otra connotación. Eso no quita que no te duela, que no te sientas triste, que no te sientas angustiado, que porque Exacto. pues, perdiste el sustento tuyo y probablemente el de tu familia, en algunos casos, ¿no? Lo vas a sentir. Lo importante es decir, oye, ¿cómo no percibo que lo siento, pero eso me ayuda a tomar otro tipo de decisiones, a hacer otras cosas? Como en el pasado eso nos permitía escapar del depredador, ¿no? O sea, pareciera muy simple, pero pues como hoy vivimos más en un rush, además desde niños y niñas somos educados como no llores, no tengas miedo, no, o sea, le damos esa connotación, pues obviamente eso se va grabando y entonces no, oye, llorar no es bueno, ¿verdad? Perdón, estoy llorando, pues yo digo, yo he estado trabajando en recursos humanos, pues de repente en algunas sesiones o ¿no? que la gente pues se abre mucho y, ay, perdón, estoy llorando, tranquilo, pues si estás llorando, pues estás llorando, ¿no? O sea, no, como dices, no te voy a juzgar porque estás llorando, es al contrario, como que te está llegando, es una emoción que representa algo de tristeza o de dolor para ti, o a veces una lloro de alegría, más pocas veces en esas conversaciones, ¿no? Pero al final es como la afrontamos hace la gran diferencia, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo, o sea, y depende de mí, ¿no? No es, porque luego solemos decir inclusive, es que fulanito me hizo enojar, ¿no? O es que él me hizo que yo hiciera esto, y entonces no nos adueñamos de nuestra propia emoción, ¿no? Y entonces, ¿de quién es la culpa de que yo esté enojado? Pues de Héctor, porque me dijo ABC o porque me vio feo, o porque... Y entonces el aviento no me lo adueño y entonces quien tiene que resolver para que yo deje de estar enojado va a ser Héctor y no yo. Entonces, eso de no adueñárselo, de no apropiárselo, pues hace que inclusive a veces que la emoción se reprima o no se pueda atender de la manera como tú estás comentando, ¿no? De, oye, ¿qué aprovecho de eso? No dejo de sentir, ¿no? Pero cómo la enfrento para mi provecho. ¿Cómo ves, Héctor? Sí, sin duda hay mucho que aprender sobre identificación de emociones, sobre qué hago con ellas y demás. Ahorita Lucy hacía referencia, pues algunas técnicas que ayudan un poco para empezar a conectar con las emociones. Sería, a lo mejor Lucy empezar a explorar cómo le hacemos para darle ese manejo a las emociones. ¿Cómo le damos? Porque ahora que te presentamos, pues decíamos, pues están estos 2 libros que escribiste, estás en proceso de escribir un tercero. Platícanos un poquito sobre lo que has aprendido, de cuál es la mejor manera de entrarle a la conexión con la emoción y hacer estas reconfiguraciones que nos van a ayudar, pues a darle un buen manejo a nuestro estatus o a nuestra vida emocional. Sí, yo creo que el primer paso, gracias Héctor, el primer paso yo creo que es reconocer qué emoción tengo y preguntarse, oye, ¿y esa emoción en qué situación muy parecida le he sentido? Y regresan atrás, ¿no? Ay, es que mi mamá, cuando no fue a la escuela, me sentí igual de abandonado o abandonada. Es que me contestó igual, es que mi papá sí me trataba. Y entonces, cuando hay una emoción, sobre todo cuando dice, oye, como que sobre reaccioné, ¿no? Cuando alguien dice, oye, no es para tanto. Y tú dices, sí, es para tanto. Claro, porque cuando hubo el primer impacto de niño o adolescente en alguna situación, y cada vez que atraemos lo mismo, este bloqueo se hace más grande, más grande. Entonces, nada más lo tocan después y ¡pum! Sale un llanto impresionante, bueno, salen lo que tengas en la mano, los gritos, las ofensas, y alguien dice, oye, pero espérame, no era para tanto. Bueno, es que no es el evento que acaba de pasar, es cuál evento lo dispara. Yo creo que lo primero es preguntarse, ¿cuándo en mi vida yo me he sentido así? ¿Quién lo provocó? Sin culpar a nadie, pero identificar. Una vez que lo identifico, digo, ay, no, pues sí, claro, la niña o el niño, pues es normal que así se sienta, ¿no? Yo creo que no justificar, pero sí aceptar esa emoción, dices, pues sí, es la emoción que corresponde a ese tipo de cosas, ¿no? Y no me voy a meter en otras cosas que depende de tu constitución cuerpo-mente y depende de tus talentos, a cómo nosotros también miramos las situaciones.
Pero esto lo venimos trayendo y si ya tenemos edad adulta, pues ya el tapón está grande. Entonces, cada vez que lo tocan hay más reacciones. Entonces, lo primero, yo sugiero de dónde viene, ¿no? El inicio. Y entonces ahí yo sugiero eh, reprogramarlo, ¿no? Yo lo hago en consulta de forma personal de one-on-one, bueno, sí, en consulta, en línea o presencial, pero lo pueden hacer a través de una carta, ¿ok? Hay 3 pasos. Yo sugiero que lo que hay que hacer es decir a la persona adecuada, la persona correcta, donde está el primer impacto, no la que acaba de pasar, porque la que acaba de pasar, la verdad se le está metiendo todo el montón que no le corresponde. Entonces, la primera, papá, mamá, un maestro, un abuso, bueno, en fin, sabrán, un hermano, una hermana, tía, en general es como la mayoría vienen de ahí. Y entonces pueden escribir una carta. Bueno, primero identifiquen los eventos que le quieren decir, que le quieren reprochar. Y hay que escribir sobre cada evento. Escribes sobre el evento. Es que no me gustó esto, bla, 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 hasta que llegas a un punto de X. Bueno, ya fue, ya no me duele, ya no lo siento. Y claro que al escribir van a sentir enojo, tristeza, pueden agarrar un cojín y sacar todo el enojo, pueden llorar todo, hasta que en este tema ya no sienten nada. Entonces pasan al otro tema. Ah, y también, tararararara, y saquen como pueden lo que saquen, hasta que terminen la lista. Es importante que no haya interrupción, no haya celulares, porque entramos en otro estado de conciencia, en otro estado dentro, donde regresamos a la niñez, que no haya interrupción porque nos van a regresar al día de hoy y entonces pues se devuelven a desconectar. Entonces darse un buen lapso, 1 hora, hora y cuarto, avisen a todo el mundo que no están disponibles, ¿no? El que ponen siento las molestias que está ocasionando, pero estoy en reparación. Entonces, sacar todo de la lista. Ya que se termina la lista y que piensas en la persona y dices, pues X, eso fue su educación, así me dio lo mejor, siento compasión, ya escriben una segunda parte. La segunda parte se ponen en el lugar de esa persona, cierran los ojos, inhalan, exhalan y van a absorber la energía de esa persona. Y esa persona contesta, perdóname, yo no te quise lastimar, no sé qué vaya a salir en ese momento, ¿ok? Hasta que ya se termine esa parte, que en general ya es mucho más corta. Y la tercera parte no se dirige a esa persona que nos hizo daño, perdona a esa persona. Si se puede, ¿no? Cuando son abusos sexuales más difícil, pero cuando es papá, mamá, hermano, en general donde hay amor, de rezarse. Entonces, a partir de ahí, empiezo a percibir diferente porque mi sistema circulatorio ya está cuidado. Entonces empiezo a percibir diferente la vida, empiezo a traer cosas diferentes que mencionabas, Héctor, ¿no? De pronto las cosas te hablan para una chamba, se resuelven, conoces a alguien nuevo, ¿no? Tu vida empieza a tomar otra cara y dices, ¿qué pasó? Es como mágico. Pues es que mi campo, les expliqué, mi campo energético cambia, por lo tanto mis circunstancias cambian. Y empiezo a relacionarme mejor, tengo más control de lo que hablo. Y cuando la gente hace lo mismo, queda una cicatriz, ya no duele, ya no reacciono, es como, ah, bueno, así es, ¿no? Es una de las técnicas que es bastante fácil, lo pueden hacer por sí mismo, que les va a permitir, ¿no? Pero sí hay que identificar qué viene y hay que sacarlo, definitivamente, porque si lo seguimos guardando, solo va a crecer y esto se va a ir al sistema físico y desarrollamos enfermedades crónicas, porque el cuerpo está demasiado tiempo sin buena alimentación de energía. Entonces, muy, muy importante. Esto es como la primera que les sugiero. Los dos, conocer el mensaje de las emociones, ¿no? El enojo te quiere decir que sientes la necesidad de defenderte, que algo no te gusta. Entonces, hay que preguntarse, ¿qué no me gusta? ¿Qué siento que me tengo que defender?
Entonces tienen que empoderar de sí mismo y ver lo que sí te gusta. El enojo para eso te sirve, para encontrar lo que sí te gusta. Está bien que esto no te guste, pero ¿qué sí te gusta? Y ve por eso, ve por lo que sí te gusta y quita la mirada de lo que no te gusta, ¿no? Porque es tiempo perdido. No me gusta, hay que quitarse de ahí la gente que nos hace daño, que no nos aportan, que nos irritan, que pues hay que cortar ciertas relaciones, aunque nos sentimos culpables, pero hay que pensar en sí mismo. No es ser egoísta. Yo le digo, ¿por qué digo sí a alguien que le quiero decir no, pero no me duele o no pienso en decirme sí a mí? Y a mí sí me digo no. ¿Por qué no le digo no a alguien que me hace daño y a mí que debo cuidar, me digo no a mí? No sé si quedó claro esta parte. Entonces, antes de decir sí Sí, a sí. alguien, hay que pensar si queremos decirle sí, si nos hace daño. Entonces, es importante que cuando tienen un enojo o tenemos un enojo, paremos, mira, cuídense de sí mismo y salgan a la calle a caminar, no digan nada, no griten, no aventan nada y preguntar, ¿sabes? ¿Y con quién realmente estoy enojada o enojado? ¿Qué tema, qué no me gusta? Me tengo que quitar de ahí. Hay relaciones que hay que quitarse de ahí también. La tristeza, ella va un poco más allá. La tristeza dice, es para conectar contigo mismo y realmente reconocer mis necesidades. Cuando estoy triste es que no estoy atendiendo mis necesidades. Yo necesito y no le estoy atendiendo. Y entonces el mensaje de la tristeza es, me gustaría que fuese diferente. Y si ustedes mismos lo repiten, luego se sienta aquí. ¿Cómo me gustaría que fuese diferente? ¿No? Pero no es diferente. Entonces ahí tengo que reconocer mis necesidades y soy la única persona que puede llenar esas necesidades. Escuchemos la tristeza. Pásamelo, me está diciendo algo importante de mí, ¿no? Luego esto me lleva al miedo y el miedo dice, es que creo que no me puedo adaptar a algo diferente. Si es diferente, no voy a poder y me da mucho miedo. Y yo digo, sí podemos, pero ¿de dónde viene ese miedo? Uno es natural porque nos protege, pero el miedo es esto. El miedo me dice, necesitas protegerte, necesitas confiar en una sabiduría superior. Entonces hay que tomar acciones que me lleva a esto, empoderarme. Y entonces, y pensar cuánto voy a perder si no doy el paso. Y si doy un paso, a final sí, hemos avanzado. Cada pasito es como subimos la escalera, no es de un jalón. Y la gente ve la escalera, y pues no vean la escalera, ven el escalón, ¿no? Como diría Napoleón, divide y vencerás, ¿no? Entonces hay que dividir el problema hasta la mínimo, ¿no? La alegría es una conexión con la existencia, es estoy viva, pero ya son más placenteras, ¿no? Y al final el amor es una conexión con todos somos uno, es una conexión muy profunda. Entonces, estas son como emociones básicas. Nos quieren decir para qué hacer. Necesito cumplir, necesito llenar una necesidad mía, necesito hacer algo que más me gusta, necesito enfrentar, necesito confiar. ¿Qué necesitamos? Pues gracias a las emociones te están diciendo lo que tu espíritu, tu ser, tu esencia necesita, ¿no? Entonces, son como dos cosas que sí se puede hacer para equilibrarlo. Y cuando uno piensa negativo, ¿no? Ahí sí pensar negativo genera una emoción dolorosa. Es decir, ¿qué me aporta pensar así? ¿De qué me protege? Y siempre decimos, fíjense cómo pensamos. Pensamos que si pienso, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Pienso que me protejo. Ya tengo miedo. En vez de decir, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y yo siempre digo, ¿qué es lo mejor que me puede pasar? Gracias, gracias, gracias. ¿Por qué pensar qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo mejor que puede pasar si yo decido diferente? Si yo enfrento mis emociones, si yo los atiendo, si busco ayuda.
¿no? Va a pasar algo mejor. ¿Por qué irnos a la parte dolorosa de qué es lo peor? Pero pensamos que eso me protege, pero no nos protege, nos pone en un lugar muy vulnerable. ¿Sí? Entonces, son formas de poder enfrentar estas emociones, ¿no? A lo mejor muy a fondo, a lo mejor me fui con técnicas profundas que sanan en permanencia, ¿no? Muy Entonces, bien. ¿qué opinan ustedes de esto? ¿O quieren algo más light? Ah, no, a mí me encanta, Lucy, que nos llevas a profundizar sobre qué es lo que me quiere decir la emoción, porque estoy casi seguro que mucha gente que ahorita nos está escuchando dice, ah, caray, y mira qué interesante que el miedo me está diciendo esto, ¿no? Que la tristeza me está invitando a darme cuenta que me gustaría que fueran las cosas de otra forma. Y me quedo pensando en los tristes de la vida cuando pierdes una persona querida, cuando pierdes el trabajo o cuando te dicen que alguna condición de salud cambia para ti, pues obviamente tenemos esa añoranza de decir, oye, quiero a esta persona aquí, o me gustaría tener de regreso mi salud, o me gustaría volver a abrazar a esta persona que se me fue. Pues obviamente todas esos mensajes pues te ponen enfrente una situación a la que hay que enfrentar, a la que hay que decir, sí, aquí estás, te abrazo, gracias por recordarme lo importante que es que era esta persona en mi vida, gracias por recordarme que disfruté mucho esta persona, y puedes ya después hacer de alguna manera, pues reprogramar, como decías ahorita, ¿no? Enfrentar la situación, obviamente tener esta conversación, bajar el nivel de energía de aquella emoción que está siendo dolorosa para llevarlo a un lugar en donde, nos lo decía Jorge Cuevas, ¿no? Juan, te acordarás, en donde reciclamos la emoción y esa energía que eventualmente era dolorosa, pues puede ser la que te conecta con el sí a la vida, ¿no? Con el sí a las oportunidades, con el sí a las alternativas, a escenarios emergentes que pues, te permite pues poder ver una perspectiva completamente diferente. Mira, hay una pregunta del público. León pone acá, déjame te la pongo para poder compartir. ¿Cómo hago para alejarme de gente que tengo que ver? Que tengo que ver. No sé si se refiere a alguien del trabajo, a algún familiar. Ahorita que decías, Que hay pues que alejarse de la alejarte gente que de nos genera ciertas cosas, ¿no? Ujú. Pues mira, si es alguien que tienes que ver y no te puedes alejar físicamente, te puedes alejar emocionalmente. Es decir, no entregar el poder a esa persona sobre tu vida. Eh, familiar, mira. ¿Es familiar? Ok. Entonces, no darle el poder a sus palabras, a sus miradas, a sus comentarios. Hay gente que hace comentarios muy lastimosos, pero hay que pensar desde dónde está haciendo ese comentario, desde dónde esa mirada. Es una persona herida. Entonces, hay que pensar, eso es mi forma de pensar y a lo mejor estoy muy mal, pero yo digo, no hay personas malas, hay personas heridas, aún las que matan, ¿no? Eh, Fueron heridas y no saben cómo salir y entonces siguen reaccionando a esos dolores de una forma muy agresiva hacia la gente. Entonces, lo que te hace esa persona familiar no es tuyo, lo hace y repite algo desde un dolor que tiene. Entonces, decir, pues esa persona está herida, no es mío, ¿ok? Yo soy su espejo, digo, no es el tema de hoy, sino yo soy su espejo. En mí ve algo que él vive y pues, pues que le vaya bien. Mándale muchas bendiciones en tu mente, en tu corazón, muchas bendiciones. Agradezco que me enseñas tu parte fea, me enseñas a la persona que no quiero ser, que no quiero mostrar, y aléjate emocionalmente. Entonces, cuando habla esa persona, hace comentario, solamente piensa en otra cosa, canta una canción, no le des poder. Y aprende de esa persona lo que no quiere ser. Exactamente. Y piensa que lo que te dice y te hace le pertenece. Hay un dicho que dice, lo que dice la persona habla de ella,
Lo que siento yo habla de mí. Entonces, ocúpate de lo que te hace sentir a ti, de dónde viene, y escribe una carta, la que dije de los 3 pasos a esa persona, y luego la rompen la carta, y no vayan a entregar, no dejen esto basura, ya vomitamos. Entonces, escríbelo, sácalo, y vas a ver que la próxima vez que lo ves, ya, X, hola, ¿no? No te enganches, no entres, no le des, no defiendes nada. El silencio es tan poderoso en estos momentos. ¿Sí contesta Y la ahí es pregunta? donde están los hacks. Sí, completamente. Creo que ahí es donde están los hacks, ¿no, Juan? Que el poner la emoción en una perspectiva diferente, el poder tomar la decisión que haces, me encantó la frase, ¿no? Lo que dice el otro habla de la persona, pero cómo me siento yo habla de mí. Entonces creo que ahí es donde uno empieza a hackear esta interacción con las emociones para poder hacer una reconfiguración que te permite estar bien contigo. O sea, independientemente que el otro siga acá jeringando y que siga ahí provocando situaciones, es más, ¿qué haces tú con eso que te pasa? ¿Cómo ves, Juan? Sí, porque muchas veces esa misma energía que tú traes cargando, hace que asumas cosas que a lo mejor el otro ni quiso decir, pero en tu experiencia como y en tu mochila ya traes cargando todo esto y entonces tú le das interpretaciones, como bien dijo Lucy, a lo que el otro dijo o hizo, que a lo mejor el otro ni cuenta se dio y ni lo hizo con esa intención. O sí, pero eso está en el otro, no está en ti, ¿no? Entonces, el cómo tomas tú las cosas y cómo tú aprovechas esa emoción para pues, realmente sea a tu favor y no sea para pues, irte más en contra y que no te sirva y que lo único que te haga es no tener bienestar, que al final una de lo que hemos hablado con Lucy durante la charla de hoy tiene que ver con el bienestar, ¿no? Al final, un mejor manejo de emociones que tenemos te habla más bien de, pues, entre mejor manejo de emoción tengas, más bienestar vas a tener hoy, mañana y en 10 años, ¿no? Si Dios te presta vida. Entonces, creo que, creo que va por ahí el tema de lo que nos comenta Lucy, lo cual me parece muy interesante. Y entonces me lleva como a una pregunta, Lucy, cuando, si yo soy feliz, depende de cómo manejo mis emociones y adicional, ¿y qué nos recomiendas, verdad? Si eso me va a hacer feliz, pues, ¿cómo mejoro mi estado emocional y cómo tengo bienestar real, ¿no? Sí, mira, hay libros muy interesantes, pero donde dicen que la felicidad es cuando estoy en proceso de resolver algo. Y cuando no hay nada que resolver, no estamos felices. Entonces, cuidado. La felicidad no es solo la alegría, no es solo estar enamorados, no es, cuidado, mientras estamos arreglando un problema, no nos damos cuenta, pero estamos implicados en la vida y estamos felices. Entonces, a veces hay que parar y decir, estoy siendo útil, estoy aportando algo, y la felicidad no es solo, hey, estamos padres, día de domingo, ¿no? La cerveza y el convivio, o el bono de Navidad, o esto, o comprar, ¿no? Entonces, cuidado con la felicidad, porque la felicidad ya somos felices, ya sin nada nacimos felices. Lo que lo bloquea son las emociones dolorosas, que impide que la luz suba y entonces me dé pues esa paz, esa armonía y solo esa felicidad. Me ha pasado varias veces de reprogramar personas y una vez que sacaron todo lo que querían contra la persona, se ríen y entonces pues yo me espero, ¿no? Porque están con ojos cerrados, están en su proceso. Y entonces dice, es que me río y no sé por qué, estoy muy feliz y no ha pasado nada, está en el mismo lugar, en la misma media hora, ¿no? Es eso, es que somos seres felices ya. Entonces, no tratemos de ser feliz, pues ya lo somos, más bien quitemos los obstáculos que impide que esa luz, que es amor y felicidad nos dé bienestar, lo permita, ¿ok? Y esto nos ayuda mucho con enfoque, es como, dependiendo de lo que a ti, enfrentar dolor te puede dar mucha felicidad. Entonces, ¿qué te hace feliz a ti? ¿Dónde está tu bienestar? Uno cree que si va a comprar el coche, el último modelo, da bienestar. Sí, 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 te lo va a dar. No, no va.
llegar, que te subes a tu coche, pero lo que te da felicidad son todo el tiempo que juntaste tal vez el dinero. Eso te da felicidad. Cada vez dice, voy más cerca. Esto es felicidad. Entonces, que cada quien busque en sí mismo qué elemento te da a ti bienestar, que te da felicidad. Y no siempre es en el no esfuerzo, en lo fácil. No digo que tiene que ser difícil, pero el proceso de algo nos hace feliz. El vencer un miedo nos hace felices. Y no solo porque estoy con la persona amada en una cena romántica, que también nos hace feliz. Entonces, yo me gustaría quitarla, no uso yo la palabra feliz, uso la palabra plena. Ok, ¿Qué plenitud. qué te llena a ti? Pero ¿qué te quita? Y lo que te quita, pues hay que quitarlo para dejar cosas que te llenen. Es como, entonces, si a mí me quita la actitud de alguien, o me quito yo, y si no puedo, era la pregunta, entonces yo me siento pleno de no engancharme. Esto me hace feliz no engancharme cuando alguien me le está aventando, ¿no? Entonces, Sí. los parámetros de felicidad eh, depende. Y entonces, si yo veo las cosas del lado positivo, pero hay gente que no puede, hay gente que es del lado satisfactorio, la gente es el esfuerzo que mete, dependiendo, yo creo que ya depende de los talentos de cada quien. Esto nos da esa plenitud. No sé Claro. si, y si agradecemos lo que sí somos y lo que sí tenemos, también es toda felicidad, porque estamos agradecidos de lo que tenemos y no estamos pide. El peor estado es sentir que nos falta o que lo vamos a perder. No te preocupes, nacemos encuerados y nos vamos encuerados. Y la felicidad está ahí de todos. Entonces, pero gocemos el día que adquirimos algo nuevo, pero dura poco tiempo. Sí, es como, digo, yo luego le digo a la gente, pues el incremento de sueldo o el cambio de puesto, pues la felicidad te dura a lo mejor la primera quincena, ¿verdad? Porque es cuando, pero luego ya lo normalizas y pues ya es lo que sigue, Exacto. ¿no? Entonces, eso no necesariamente es lo que te va a hacer feliz, sino aquello por lo que realmente yo inclusive algunas veces lo he dicho y hay gente que me dice, no, estás mal, es, ¿qué harías o sea, el trabajo, cuál sea el trabajo de tus sueños que lo harías sin que te pagaran, ¿no? Y no porque no te paguen, es más el contexto detrás de eso, ¿no? Exacto. Lo haría aunque no me paguen, no me importaría, ¿no? Y si no tuviera que subsistir y que pagar mis cuentas, pues lo haría, ¿no? Las tengo que pagar y qué bueno que me pagan por algo que estoy haciendo. Y si no estoy haciendo lo que me gusta y lo que disfruto, pues no le voy a echar culpa a mi trabajo, no le voy a echar culpa a mi jefe, no le voy a echar culpa a la organización donde estoy, si es que estoy trabajando en una organización, o a mi situación es, pues bueno, ¿qué hago yo también para adueñarme y que realmente, como qué padre que lo que dices, soy pleno, ¿no? Tengo esa plenitud, porque Sí. cuando soy, como dices, la felicidad son instantes, ¿no? Y son momentos Uh-huh. a través de nuestra vida, y qué bueno, y ojalá que tengamos muchos, ¿no? Pero la plenitud, pues la vamos construyendo a través de nuestra vida, de ir valorando, de ir sintiéndote orgulloso de tus esfuerzos, de lo que has hecho, de lo que te ha llevado a donde estás hoy, ¿no? Pero puede haber que hay gente que al contrario dice, oye, estoy así porque estoy en picada y estoy en hoyo, pues cómo lo aprovechas para hacerlo pues diferente, ¿no? Y que no esté de una manera con esta connotación como lo platicamos en su momento negativa y realmente aprovechas pues esta inercia de esa energía en movimiento, ¿no? Como lo Sí, platicaba al sí, sí. principio. Entonces yo creo que hay que preguntarse, ¿cómo la pregunta cuando no estamos bien y culpamos a otros y sentimos que somos víctimas del destino y qué mala suerte, mi papá fue así, mi mamá y etcétera, conocemos pues, todos, yo creo que en cada quien tenemos un poco de esto, es decir, ok, pero hoy es mío. Entonces alguien te puede lastimar, pero ese dolor ya es tuyo. Y entonces es a uno a deshacerse de él, porque ya es de uno. Si nos maltrataron, ya es de uno.
si por eso digo, lo que siento es mío y la emoción que yo tengo se volvió mía, quien sea que la haya causado, y es válido que te lastimen y sientes dolor, claro Sí. que sí, pero ya el dolor es tuyo, sí, hay que sacarlo, ¿no? Y entonces yo creo que cuando entendemos que nadie puede hacer nada con nuestras emociones dolorosas, nadie las puede sacar por nosotros, nadie las puede vivir por nosotros, nadie las puede resolver, porque son de uno. Claro que depende de mi percepción y esto, pero no me voy a meter ahí, pero ya son tuyas, ya están en tu casa. Y entonces lo único que puede limpiar la casa eres tú. Aunque tienes razón, te las provocaron, ¿sí? Pero ya es tuyo. Entonces yo creo que también agregar ese toque de responsabilidad que tenemos ante esto, ¿no? Sí, pudiste haber tenido un jefe espantoso y mira que sí hay, pero ya te daño a ti, pero no quisiera decir ya permitiste que te dañen, pero en ese momento estábamos vulnerables y entró. Ujú. Acuérdense que siempre digo, hay angelitos negros, no saben que vienen a hacer un bienestar y uno no sabe por qué. Entonces aprovechemos que está en nuestra casa y es a nosotros hacer de esto algo que nos sirva, de aprovechar ese dolor, aprovechar esa circunstancia a nuestro beneficio. Es decir, una vez que está en tu cancha, haces de lo que quieres. Si lo quieres atesorar y que crezca hasta que te mueras de un cáncer o de un diabetes, también se vale. Yo Lo creo que es tu decisión, ¿no? O sea, es que sí, porque nadie puede hacer nada por ti. Es que eso es una realidad y les voy a decir algo a lo mejor más crudo. Digo, sé que estoy a público abierto, pero si yo tengo hambre y yo digo, Juan y Héctor, la verdad, discúlpame la hora, tengo mucha hambre. Oye, no tengo agua. Héctor, ya vi que tienes botella de agua. ¿No pueden tomar agua para mí? pues no. Quitar la sed. Pues échate un traguito para que se me quite la sed. Ah, ¿lo pueden hacer? Para mí sí, pero para ti no. Hermano, O sea, no te va a servir a ti. ¿Ok? No se te va, yo podré tomar el agua, pero a ti no se te va a quitar la sed. Entonces yo te puedo decir lo que sea, como terapeuta, como psicóloga, como mamá, como hermana, te puedo decir lo que sea, pero no puedo hacer nada por ti, no te sirve. O sea, Claro. sí sirve si tú lo tomas, lo resuelves y te haces cargo de esa emoción, sí te sirve. Pero no, nadie te lo puede quitar. Y culpar a alguien no te lo quita. Y enojarse con alguien no nos los quita. Nos desahoga un rato, pero vuelve a estar el tema. Y entonces la única persona que puede resolver esto eres tú. Bueno, y tú al público. Cada uno de nosotros somos nosotros, Claro. ¿no? Entonces hay que cambiar la forma que pensamos, hay que liberar esas emociones, hay que atraer cosas nuevas, hay que agradecer. Bueno, no hay que, no es un deber, les sugiero. Porque finalmente la plenitud. Ayuda, digamos, es algo de lo que recomiendas y que ayuda, ¿no? Sí, porque finalmente las personas que se sienten o los momentos más plenos realmente tiene mucha connotación espiritual. Es cuando agradezco, es cuando hago algo para alguien. Ayudé a una persona a cruzar la calle, di de comer a alguien que no tenía, hice una buena acción. Se siente tan bonito y tan pleno. Entonces, si haríamos más cosas de ese tipo, nos sentiríamos más plenos en vez de llenarlos de coche, de dinero, de comida, de alcohol, de, ¿no? De culpar a otros de todo. Esto no nos hace plenos, no un alma plena. Entonces, creo que siempre digo, busca lo sagrado en lo ordinario. Un abrazo es sagrado, todo lo que te pasa. El que hoy te ves bonita, te arreglaste, pues busca lo sagrado, tenemos oportunidad de ver, ¿no? Ves una flor, un ladrido de perro, pues oyes, ¿no? Eh, entonces es importante, hasta que vas en contacto con personas que no pueden oír o no pueden hablar o no pueden ver, te das cuenta que es un milagro. Y cuando pienso en esto que tengo yo, porque puedo hablar, ver, escuchar, sentir, me siento tan plena, no me falta nada. claro. Entonces creo que la plenitud en el fondo tiene connotación de sirve. Si tú puedes servir, sirve. Si tú puedes amar, ama.
Si tú puedes regalar, regala. Porque al final, hoy, así como estamos, eso fueron las decisiones de lo que pensamos y sentimos en un pasado. Y hoy es el resultado del pasado. Y yo digo, ¿qué quiero para el día de mañana? Yo digo, ¿cómo quiero vivir mis próximos 10 años? Tengo que pensar y sentir para que en 10 años tenga lo que quiero o lo que necesito. El cambio es hoy, empieza hoy para un mañana diferente. Lo que fue ya fue. Yo creo que hay Sí, un claro. gran trabajo de aceptación, ¿no? En esto. Entonces, esto sería como crear afirmaciones que te hacen felices, que te hacen plenos, ¿no? Levántate en la mañana, son recomendaciones a todos, ¿no? Pero Claro, claro. a mí también me levanto en la mañana y digo, gracias, amanecí. Tengo otro día de hacer algo diferente. Y si no me gusta mi vida, hago algo diferente para que hoy me siente más plena. Y a veces todo está tan negro que no hay manera. Y entonces lo único que digo, gracias, porque sé que esto va a pasar. Lo bueno pasa, pero lo malo pasa. Como tantas lluvias que hemos tenido por acá, digo, va a pasar, Lo más seguro es eso, que eso va a pasar. eso va a pasar y vas a volver a salir el sol. Entonces, confiar en el proceso de la vida, confiemos, porque hay una frase que yo pues vivo con ella, todo está en orden perfecto. Y Héctor seguramente podría decirnos mucho con esto. Todos hemos tenido momentos oscuros. Juan seguramente Sí, no tuvo el sí, placer seguro, de conocer seguro. más. Y pensar que todo está en orden perfecto, de tengo que pasar por esto, porque va a venir esto. Y tengo que estar preparado para recibir esa bendición que viene. Sí. Y quien se Y queda fíjate, en la Lucy. oscuridad no recibe las bendiciones. Entonces, no sé Ujú. si esto ayuda un poco más a entender cómo las emociones de veras están a tu favor. Claro. Perdón, Héctor. Sí, un montón, Lucy, un montón. Hace unos meses un amigo me decía que pues tú le pides a Dios, al universo, a quien quieras tú poner como ese ser superior que decías. En mi caso, digo, pues yo le pido a Dios, ¿cómo se llama? Serenidad. Y pues no es que me mande serenidad, me reta con cosas para que a pesar de la tormenta, yo aprenda a estar sereno, ¿no? Si yo pido sabiduría, pues no es que me mande la sabiduría, me enfrenta a cosas para poder obtener sabiduría del proceso. Entonces es ese delicado equilibrio que existe cuando uno realmente le baja 3 rayitas a la programación negativa que decíamos, y esa sí es programación negativa, pues si te la pasas en el flujo nada más prestándole atención a eso, tú nos hablabas del enfoque al principio, pues eventualmente toda tu atención está ahí y entonces toda la vida vas a estar percibiéndolo de esa forma, ¿no? Me encanta esta frase de si tú en la caja de herramienta traes martillo, pues a todo le vas a ver cara de clavo, ¿no? Entonces vas a querer pasártela dando golpes por todos lados porque es la única herramienta que tienes. También si en tu cabeza los 70,000 pensamientos que pasan todos los días, una gran proporción de esos pensamientos están relacionados con negatividad, con escenarios fatales, con eventos fatídicos y demás, pues obviamente que toda la realidad va a aparecer con esas mismas características. Entonces, creo que el día de hoy estos hacks que nos pones sobre la mesa, mi querida Lucy, pues nos dan bastante luz como para dónde poder enfocar, para dónde prestar nuestra atención. Y queridos amigos, pues la verdad es que ya llevamos 1 hora, 8 minutos Ha transmitiendo. La verdad pasado es que está volando. padre. La charla se nos ha ido volando. Agradecerte un montón, Lucy. Quiero ponerles acá ¿cómo se llama? En pantalla. Obviamente para cualquier momento o situación que ustedes quieran conectar con Lucy, les estoy dejando acá su teléfono para que vía WhatsApp puedan poner alguna cita, algún 1 a 1, alguna sesión, pues para que puedan profundizar sobre esto. Creo que el objetivo de poder tener invitados acá en Grow Together MX siempre es
pues dejar esa semillita para que puedas desaprender y transformarte, ¿no? Dejar ese contacto para que puedas arrancar una decisión el día de hoy o el día de mañana para darle una transformada a través de desaprender lo que ya no te sirve, lo que ya no te viene bien desaprenderlo e invitarte a transformar tu vida pues con estos hacks que en este momento Lucy nos está compartiendo, pues en este episodio 211. Y Lucy, déjame te cuento que tenemos una muy buena práctica acá con Juan ya desde hace 4 años y después de 16 temporadas y 211 episodios, y pues te quiero invitar a que nos acompañes a poder escuchar nuestro resumen. Vamos con el resumen. Y bien, queridos amigos, muy contentos de estar en esta temporada número 16, episodio 211, cómo hackear las emociones para que jueguen a nuestro favor. Y el día de hoy tuvimos la oportunidad de tener como invitada a Lucy Perrot, quien es una súper experta en todo este tema del hackeo de emociones. Y déjenme les cuento, queridos amigos, que arrancamos un poco como haciendo este setting, ¿no? Nos decía Lucy, miren, todo lo que son nuestras emociones simple y sencillamente están relacionadas pues con un proceso, con un sistema energético. Todo nuestro organismo requiere de energía y obviamente pues esa energía se va distribuyendo en todo nuestro organismo, pues depende de la forma en la que nosotros funcionamos, ¿no? Y las emociones justamente pues son un catalizador que nos van poniendo en homeostasis o en equilibrio este funcionamiento de nuestro cuerpo, o que eventualmente cuando algo está fuera de orden empieza a mandar mensajes para decir, oye, hey, algo está pasando acá. Hay una guía que nos avisa cuando hay algún malestar, cuando hay alguna emoción, como la tristeza, el miedo, el enojo, entre otras cosas, y que nos dice, ojo, porque aquí hay que hacer una intervención para poder equilibrar. Cuando nosotros estamos fluyendo bien, pues obviamente estamos bien, no hay ningún problema, no hay atores y fluimos de manera extraordinaria, nuestra vida está súper bien y mira que estamos contentos, estamos plenos, felices, etcétera, etcétera. Pero aquellas emociones que no se liberan, aquellas emociones que se reprimen, nos dice Lucy, va generando ciclos que eventualmente empiezan a problemarnos. Ciclos que se repiten, realidades que de pronto empezamos a interpretar desde estas experiencias que no son gratas, que son dolorosas, y entonces es ahí donde empezamos a interactuar con la realidad, pues con estos filtros que las emociones nos van marcando ahí, algunas luces amarillas, verdes, rojas, de cómo es que tenemos que entrarle. Y obviamente, pues el pensamiento y la emoción nos van acompañando a crear esta realidad. El pensamiento, nos decía Lucy, a final de cuentas es el tema de enfoque, pero la emoción es el campo magnético. Es esto que nos permite fluir la energía o no fluir la energía de manera adecuada. Es este campo que permite interpretar la realidad de cierta forma, cuando a veces empezamos a conectar con que responsabilizamos a los demás lo que nos pasa, que traemos algún mood ahí un poco negativo, nos decía Lucy, pues realmente nos ayuda a conectar con estas emociones que nos están avisando, algo está pasando. Y nos dice Lucy, miren, las emociones no son positivas o negativas, ¿no? Son dolorosas o son agradables. Cuando son dolorosas, obviamente, pues nos protegemos, buscamos, pues no estar tanto tiempo ahí, pero cuando son agradables, pues obviamente queremos tener más conexiones con ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos da miedo, pues me está avisando que tengo que entrarle con cautela a algo, que tengo que esmerarme en hacerle caso a qué es lo que está pasando, dar un paso atrás y ver cómo le entro, ¿no? Lo mismo sucede con emociones como el enojo, como la tristeza, como el miedo. A final de cuentas, Lucy nos dice, somos seres primitivos que nos guiamos mucho entre el tema del dolor y el tema del placer. Nuestro cerebro está preparado para poder conectar con estos dos componentes duales, ¿no? Por un lado, pues el cerebro lo que dice es, a mí dame placer, papá, es lo que me encanta, entonces venga para acá el placer, ¿no? Y trato de evitar el dolor. Sin embargo, Lucy nos lleva a una reflexión. Oye, es que a veces este tema del placer no necesariamente es tan positivo o tan bueno para ti, porque obviamente pues hablamos de alcoholismo, de drogas o de otro tipo de estupefacientes que pues a lo mejor se sienten muy padres, se sienten muy ricos, pero que no necesariamente te llevan a un estado de equilibrio, que es al que hacemos referencia al inicio de la charla. Y hay ocasiones en las que estas situaciones dolorosas, el hecho de que las vivas, de que las tengas y además de que las enfrentes y las soluciones, eventualmente te pueden conectar con una mejor versión de ti, con una versión más fluida, más poderosa, un poquito más madura,
que te permite conectar con un estado de equilibrio, de homeostasis, o como dice Lucy, de plenitud. Entonces, ojo, porque a veces nos encontramos con gente medio loca y dice Lucy, a ver, espérame, no hay gente loca, hay gente herida. Y en muchas ocasiones, pues, estas heridas vienen desde nuestra niñez, vivimos una situación que eventualmente fue dolorosa, eso se queda guardado en la memoria, el cerebro ya lo pone ahí, y cada nueva experiencia, pues, tienen ese filtro de allá y entonces. Todo lo que dice Lucy, bueno, hay que entrarle, si ya te está avisando que está ahí, hay que entrarle, hay que poder reconfigurar la forma en la que convives con estas emociones dolorosas. Y una alternativa que nos pone Lucy sobre la mesa es este mecanismo que se llama reprogramación, ¿no? A ver, de entrada tengo que reconocer que hay una emoción ahí, ¿no? Esa emoción está conectada con una situación de allá y entonces, ¿no? Tengo que aceptar la emoción, verla desde esta perspectiva y empezar a conectar con la reprogramación. Simplemente es reconfigurar la forma en la que veo la emoción, desde ya entrar a discutir con la emoción, desde el vínculo con la persona que eventualmente y ahí entonces nos detona esa situación. Entonces, bueno, lo primero que dice Lucy es paso número 1, le decimos a la persona en este proceso de reprogramación, a la persona adecuada con la que fue el primer impacto, qué es y cómo es que nos sentimos, ¿no? Identificar aquellos eventos que queremos reprochar con mucho detalle hasta que salgan todas estas emociones dolorosas y poco a poco, en la medida en las que las vamos expresando, puedan ir bajando la energía. Esta energía va permitiendo que toda la emoción simple y sencillamente salga, se reconfigure para que ya puedas ir a un detalle. Es donde ya que lo expresaste, que la agotaste, que salió toda emoción, entonces sabes, ponte en el lugar de la persona que eventualmente en esta significación pues tienes enfrente imaginaria, ¿no? Y una vez que sucede, pues en ese momento escucha qué tiene que decirte esta persona. Quizá te tiene que pedir perdón, quizá te dice, oye, pues la verdad que lo viste así, porque no fue mi intención, mira, yo lo veía de otra forma, y eso permite que nuestro cerebro, nuestras emociones empiecen a reconfigurarse y que unas emociones que no provocas este tipo de ahí donde puedes donde puedes emociones. Se trabó. Creo que algo pasó ahí con el internet de Héctor en medio del resumen. Déjenme, le mando una nota por acá por el celular a ver si puede arreglar algo. Pero bueno, creo que un resumen hasta ahora con mucha claridad, que nos da pues los puntos más relevantes de todo esto que nos viene comentando Lucy, ¿no? Donde pues realmente diría yo cómo aprovechamos las emociones para hacerlo mejor para nosotros, para nuestro bienestar, para nuestra vida y para lo que viene para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, todo, digo, si se perdieron una parte de este episodio y lamentablemente ahorita tenemos problemas técnicos con el resumen de Héctor, pues regrésense y vuelvan a ver y vuelvan a escuchar, o bien contacten a Lucy, ¿no? Que al final es una experta, ella ha venido durante varios años trabajando con esto y que además también ha compartido por diferentes medios pues estos conocimientos, ¿no? Hoy en un podcast y seguramente por algunos otros medios que los has venido compartiendo, Lucy, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. La verdad es que lo apreciamos mucho. Nos vamos con muchos grandes mensajes, ¿no? Y para mí el más clave en resumen de todo esto es pues adueñarse de nuestra emoción porque es de nosotros y hacer algo con ella. Y hacer algo con ella para sentirnos plenos, para ir a donde queremos llegar nosotros. Cada uno sabrá a dónde, ¿no? Cada uno define a dónde, pero cómo le hacemos para llegar y poder pues tener esa plenitud en el momento en que nosotros vamos viviendo, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas gracias.
Con muchísimo gusto y les dejo este mensaje de si algo quieres cambiar, cámbialo. Si en algo puedes servir, sirve. Esto es la verdadera plenitud. Si no cambiamos y no hacemos nada, nadie puede hacer nada por nosotros. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya sido como claro, ¿no? Con tanta información de pronto. Y pues cualquier duda estoy a sus órdenes y para seguir aquí sirviendo. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, amigos, pues gracias por escucharnos, por llegar hasta acá. Síganos en redes sociales, compartan esto, porque la verdad, entre más gente entendamos y comprendamos cómo vivir mejor y más plenos a través de un mejor manejo de nuestras emociones, pues seguramente nos va a llevar a donde queremos llegar cada uno, ¿no? Entonces, muchas gracias nuevamente, Lucy. Nos despedimos de Héctor a la distancia, que tuvo estos problemas técnicos, pero bueno, muchas gracias, cuídense mucho, un abrazo. Sí, igual, y gracias a todos por habernos escuchado. Denle like, comenten y compartan. Hasta la próxima, amigos. Adiós. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda seguirnos en redes sociales como GrowTogetherMX o GrowTogetherMX1 en Instagram. Compártelo, dale like y recuerda, desaprende.